trajeron su Biblia? A ver. Algunas Biblias y algunas manos. Algunos trajeron la mano, ya me di cuenta. La Biblia, muy bien. Guárdela, hoy no la vamos a usar. Usted dice, el pastor se volvió loco hoy, no vamos a usar la Biblia. No la vamos a usar. No la vamos a usar. El domingo, hace 2 domingos atrás, hablamos de María de Betania. Y cuando hablamos de María de Betania, ella quería conocer a Jesús y se sentaba a los pies para escucharlo. El domingo pasado hablamos de Moisés. Moisés hizo algo más. Moisés le pidió a Dios que quería verlo, que sí quería acercarse. Hoy quiero hablar de un hombre que conocía profundamente a Dios y que estaba profundamente cerca de Dios. Entonces, el pasaje que voy a leer es un versículo solo, que todos saben de memoria. Si no sabe de memoria usted este versículo, vaya a su casa y apréndase todo el capítulo de memoria. Salmo 23, versículo 1. ¿Qué dice? Muy bien, todos juntos. Jehová, punto. Ahí, ese es el versículo 1. Todo lo demás, yo sé que muchos seguirían hasta el final, pero no, vamos a detenernos aquí. Este es un salmo que tenemos que tenerlo y que tenemos que aprenderlo, y si no lo sabe y no lo aprendió, apréndalo ahora. Es muy importante en todos los momentos de la vida poder repetir este salmo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que hacer una tomografía? ¿Vieron cuando usted está en el túnel ese que pierde todo? El Salmo 23 es un auxilio en ese momento. Maravilloso, usted empieza a repetir el Salmo y después repite otro Salmo, y cuando se le gasta vuelve al Salmo 23. Es maravilloso tener en la memoria ciertas cosas de la palabra de Dios, y este es uno de los salmos que tenemos que guardar en nuestra memoria. Este es un salmo de David, y él habla de conocer a Dios. David era un hombre que no conocía a Dios teóricamente. Él conocía a Dios prácticamente. Y este salmo es la demostración de ello. David es el personaje más atractivo del Antiguo Testamento, más atractivo. Cuando ustedes ven a las maestras que trabajan con niños en el taller de Jesús, en la escuela dominical o donde sea, cuando dan una clase sobre David y Goliat, los chicos están pendientes. Esa es la clase que siempre es de éxito, siempre es de éxito. Y a mí me gusta porque cuando decimos que preparen algo para los chicos, siempre aparece David y Goliat en primer lugar, ¿no es cierto? Es algo que llama mucho la atención. Pero además de David y Goliat, cuando uno empieza a profundizar, porque a mí también en la niñez me resultaba atractiva la historia esa, cuando uno empieza a profundizar en la vida de David, y sobre todo en la vida espiritual de David, porque uno tiene la narración de la vida, de lo que él era como gobernador y todo esto, pero cuando uno empieza a indagar en la vida espiritual de él, uno descubre un hombre con una tremenda profundidad espiritual. Y entiende por qué el Señor dice que había buscado un hombre conforme a su corazón. La primera referencia que aparece en Samuel es cuando el reino de Saúl está tambaleando. Saúl ha fracasado como rey y entonces Dios está buscando a alguien. ¿Y a quién busca? Parece una contradicción de acuerdo a la lógica que tenemos hoy en la política y todo esto. Él fue a buscar a un jovencito que estaba pastoreando las ovejas, para sentarlo en un trono, en el trono de una nación y unificarla. Fíjense ustedes que en 1 Samuel le dice Dios, he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y cuando en el Salmo 78 se habla de David, dice, eligió a David su siervo, y escuche los otros 2 versos, y lo tomó de detrás de las ovejas para que apacentase a Israel su pueblo.
lo sacó de un rebaño de ovejas y lo metió como rey en un pueblo para que hiciera ese trabajo. No debe haber sido nada fácil para David todo eso. No es fácil salir de un lado e ir al otro. Pasar de la soledad del campo a la multitud. Él no está acostumbrado a las multitudes. El pastor es solitario, está con las ovejas. Ahora tiene a la multitud delante. Es un cambio notable. Tiene que asumir una responsabilidad. Y el secreto del triunfo, porque fue el rey más grande que tuvo Israel, el rey más grande, hoy todavía en la estrella de David está en la bandera del Estado de Israel, la ciudad de Jerusalén se la menciona como ciudad de David y es reverenciado todavía como el gran unificador de la nación. El secreto del triunfo es la forma en que él encaraba su relación con Dios. Y la relación con Dios está retratada en las palabras con que se inicia este salmo. Fíjense que en las palabras que nosotros repetimos hay solamente dos personas. Él se ha olvidado de su familia, de la majada, de las ovejas, del trabajo, y se ha olvidado del reino, y se ha olvidado de la gente, y se ha olvidado de todo. Es un diálogo entre Dios y él. Jehová es mi pastor. No es David el rey el que está hablando. Es David el hombre. David el hombre. Detrás de todo lo que nosotros ponemos como oropeles en nuestra vida, y decimos el profesor, el doctor, el ingeniero, el ministro, etc., hay un hombre siempre. Y lo que se relaciona con Dios no es ni el ingeniero, ni el doctor, ni el maestro, ni el profesional. Lo que se relaciona con Dios es el hombre. Y lo que se señala aquí es que David tiene una relación personal con Dios. Es difícil decir en qué momento de su vida escribió este salmo, pero indudablemente es un momento donde él ya tenía una gran experiencia con Dios, una gran experiencia, y está explicando desde ese lugar de trabajo cuál era la relación que él tenía con Dios. David nos da una visión de Dios. ¿Quién es Dios para mí? Y por eso esta frase es fundamental. Dios para él es su pastor. Muchos cuando empiezan a leer el Antiguo Testamento y después leen el Nuevo Testamento y lo leen descuidadamente, les parece que en el Antiguo Testamento hay un Dios airado y violento que baja la ley y que en el Nuevo Testamento hay un Dios de amor. Y hay algunos que dicen, pero hay dos dioses, un Dios en el Antiguo y un Dios en el Nuevo Testamento. No saben que en el Antiguo Testamento se habla del amor de Dios y que en el Nuevo Testamento se habla también de la justicia de Dios. Ahora, David conocía al Dios de Sinaí y sabía que había tronado Dios en Sinaí. Sabía que era grande y temible ese Dios. Juez implacable cuando el hombre pecaba, pero él conoce el corazón amoroso de Dios. Él conoce también todas las facetas de Dios. Él sabe que Dios es el Dios de los 10 mandamientos, el Dios rígido, el Dios que tiene sentencia, el Dios que ejerce juicio. Pero a la vez Dios es el Dios personal que ama y que lo está sosteniendo. En esta relación personal es donde él subraya mi pastor. Ese mí es un mí de pertenencia. No es el mí que nosotros usamos todos los días. Yo digo mi Biblia porque es mía. Digo mi casa porque es mía. Pero él dice mi pastor porque yo soy de él. Yo soy de él. Lo que encierra esto es la dependencia que él tiene de Dios y que él le pertenece a Dios. La relación personal con Dios tiene que ver con esto, con el sentido de pertenencia que yo tengo. No es que yo tengo a Dios, sino que Dios me tiene a mí. Y esto es lo que entiende él, que su vida está puesta en las manos de Dios y que Dios es su poseedor. En esta relación personal, mi pastor, individual, absolutamente individual, es donde David va a desarrollar su vida.
Fíjense que él no dice nuestro pastor. Podría decirlo también, podría decirlo, pero él no, él está hablando de su relación personal. Cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos y nos enseñó a todos nosotros, nos dijo que la oración tenía que ser Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración comunitaria, es una oración comunitaria. Nos presenta una oración donde yo tengo en cuenta toda la comunidad. Este salmo no contradice eso, es un salmo complementario. Pertenezco a un pueblo y tengo una relación personal con el Señor. Y nosotros pertenecemos a un pueblo y en la oración que hacemos comunitaria en la iglesia, en esa oración hablamos en plural, nosotros venimos. Pero lo más importante no es esto, lo más importante es la relación personal, íntima y personal que yo tengo con Dios. La semana pasada, no esta que pasó, sino la anterior, estaba conversando con un pastor y él me dijo, estábamos hablando de la oración, y él me dijo, yo no puedo orar con nadie, la oración es íntima y personal, íntima y personal. La oración es una relación entre yo y otra persona. Muchas veces falta esta relación interpersonal. Yo no digo que no hay que orar grupalmente, Lo que estoy diciendo es que hay algo que tiene que ser la relación personal con Dios. La iglesia se relaciona con Dios a través de la oración, la familia se relaciona con Dios a través de la oración. Pero la más importante es esa relación que yo tengo individualmente con Dios cuando yo oro al Señor estando solo. Y acá tenemos una oración de ese tipo, porque es una oración personal, es mi pastor, y está explicando y está hablando de su pastor. Él está experimentando y está sintiendo que Dios lo conoce por nombre, lo cuida en forma personal y tiene un amor especial por él. Para David, esa relación no es parte de la masa, no es parte de la masa. Fíjense que nosotros estamos en una sociedad masiva. Ortega y Gasset, el libro más importante que escribió, es La rebelión de las masas, y él señaló que la sociedad iba hacia una sociedad de masas. Hoy estamos en plena campaña eleccionaria. ¿Qué es lo que busca el político? ¿Me está buscando a mí? No, está buscando a la masa. A él no le interesa la persona, a él lo que le interesa son los muchos votos, eso es lo que está buscando. Quiere decir que su interés está en el grupo, en tenerlos allí, en convencerlos, en prometerles, después no le cumplirá nada. Pero no hay problema, él necesita en este momento eso. Yo estaba mirando algunos de los spots publicitarios y las cosas que decían y decía, yo esto no lo puede hacer, no lo puede hacer, es una barbaridad prometer esto. Y uno dice, ¿por qué está diciendo lo que no puede hacer? Porque él lo que está buscando es gente que lo vote, nada más que eso. Él está pensando en la masa. A Jesús lo seguían las masas también, lo seguían las masas. Pero fíjense que Jesús siempre se relaciona con la persona. Y cuando leemos el Evangelio tenemos una cantidad de cosas que Jesús hace directamente con la persona. Va caminando y está la masa detrás de él y la gente importante detrás de él apretándolo. Y de pronto él se para y dice, hay alguien que me necesita, una mujer que vino y lo tocó, él tocó el borde del manto y empieza a conversar con la mujer. ¿Por qué? Porque le interesa a esa mujer. Y usted dice, pero tiene una multitud. ¿Para qué se para con uno y pierde tiempo con una persona? Es uno solo. Es que para Jesús cada persona tiene valor como persona. Y él tiende ese puente con la mujer. Lo tiende él porque siente esa mano que lo está tocando. Y siente que allí hay una necesidad. Y entonces tiende ese puente. Entra en la ciudad de Jericó. La multitud está alrededor de él. Hay un ciego en un costado que está gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo. Está gritando eso. En medio de la multitud que está hablando y que está moviéndose como todas las multitudes bulliciosas, Jesús oye el pedido de este ciego. Y entonces se acerca a este ciego y conversa con él. Y soluciona el problema de él. Y después sigue. Y entrando en Jericó, mira y hay un hombre que está sobre un sicómoro mirándolo desde arriba. Este no quiere tender ningún puente. Entonces lo tiende él.
Jesús le dice, Zaqueo, desciende, es necesario que entre en tu casa. Lo que quiere decir que Jesús está buscando siempre el puente. Acá lo está atendiendo Bartimeo el puente, pero acá no lo está atendiendo, pero yo quiero estar con él. Me necesita. No se da cuenta de la necesidad que tiene. Y Jesús se acerca. ¿Cómo termina la historia de Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, hay algo que el Señor busca, que a Él le interesa siempre la persona. Él habla con la persona, le dedica tiempo a la persona. Y Él tiende puentes cuando nosotros no tendremos puentes. En alguna forma Dios siempre termina un puente. Bartimeo buscaba una relación, Zaqueo no buscaba una relación, entonces Jesús la provoca. Porque lo que el hombre necesita es una relación personal, es el encuentro personal, es el encuentro personal. Jesús se describe a sí mismo como pastor. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan hay una descripción extensa de él como pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, etc. Pero cuando usted lee más adelante, dice, las ovejas oyen mi voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, las saca. Fíjese, conoce por nombre. Cuando yo conozco a una persona por nombre es porque tengo una relación ya, porque conozco su intimidad. Jesús conoce mi intimidad, me conoce por nombre, sabe quién soy. El nombre es la persona, Él conoce esa persona. Él describe la comunión íntima con un rebaño, el pastor y el rebaño de las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, las mías me conocen. Pero inmediatamente dice, pero yo las conozco por el nombre. El rebaño puede ser muy grande, muy numeroso, pero yo conozco a cada uno por nombre. Y describe la relación íntima. Son muchas, pero cada uno escucha su voz, porque Dios tiene que decir algo a cada uno. Jesús destaca que hay una relación personal, que es lo más importante. Y para él la persona es importante. Está en un territorio hostil Jesús, cruzando ese territorio. Es problemático cruzar ese territorio, pero lo está haciendo. Están los discípulos con él, es un grupo de hombres. De pronto le dice a los discípulos, vayan y compren de comer. ¿Quién? Todos. Señor, somos 12. ¿Por qué no mandás a uno, a dos? Mandó 12, los mandó a todos. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una mujer sentada junto al pozo que necesita. Y él necesita hablar con ella en la intimidad del diálogo. Y se lo saca de encima para comenzar a dialogar con ella, porque ella lo necesita. Y con todos ellos no va a poder hablar, como está hablando ese día con la samaritana. Es maravilloso pensar que en ese Señor que nos conoce por nombre y trata con cada uno de nosotros. David define su relación personal con Dios y dice, el Señor es mi pastor. Después nosotros leemos todo el Salmo, y en el Salmo nos habla de los delicados pastos, de las aguas de reposo, de la vara y el cayado, de la casa, que, mire, todo depende de esto. Todo lo demás depende de esto. Si esta frase usted la saca, nada de lo demás tiene sentido. Esta frase es la que le da sentido a todo lo que el Señor dice. El hecho de que hay una relación personal. Y por eso, porque hay una relación personal, hay aguas de reposo, hay delicados pastos, hay una casa que me espera, porque hay eso. Yo borro esa frase y no queda nada. Cuando yo tengo esa relación, tengo todo lo que hay detrás. Viene todo junto. Todo junto. David fue un gran rey y como rey tuvo una visión espiritual del gobierno. Él sentía que él estaba bajo la autoridad de Dios, reconocía esa autoridad que provenía de Dios. Nunca David se dejó ganar por la soberbia, a pesar de que tenía autoridad y que la gente le reconocía autoridad. Él miraba para arriba y se sometía a Dios.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay un rey, el rey Herodes, el nieto de Herodes el Grande del principio de los Evangelios, que está gobernando y aparece en el libro de los Hechos que tiene un problema con los fenicios, el pueblo del norte. Y bueno, y como rey quiere arengarlos, ¿y qué hace? Sube al trono, se viste con las ropas reales, arenga al pueblo, y cuando termina de arengar al pueblo, el pueblo grita y dice: este que habla no es un hombre, es un Dios. Voz de Dios y no de hombre, lo ha endiosado. Seguramente se siente ancho él, ¿no? Como se siente el político cuando la gente lo viva. Él busca eso. Dice: Dios tocó el cuerpo de Herodes y murió comido por gusanos, por cuanto no le dio la gloria a Dios. Él ignoró a Dios. Y Dios cayó como un rayo sobre su vida. Dios, para David, era un pastor en ejercicio. No era un pastor jubilado, era un pastor en ejercicio. Guiaba sus pasos, siempre prevalecía Dios en las decisiones. Muchas veces sus amigos, el Estado Mayor, los generales, le aconsejaban a David: desde el punto de vista estratégico lo que hay que hacer es esto, desde el punto de vista militar lo que hay que hacer es esto. Cuando lo perseguía Saúl, tenía un grupo de hombres alrededor, los valientes de David. Se refugian en una cueva, en la parte más honda de la cueva, para dormir, porque lo está persiguiendo Saúl con 3000 hombres. Saúl entra a la misma cueva. En el fondo de todo está David. Y están los hombres de David callados, para que no se note la presencia de ellos. Y Saúl llega y se ubica y se duerme. Entonces viene la gente y dice: este hombre es el que te busca matar, es el rey, anda y matalo. Dios lo puso en tus manos, Dios lo puso en tus manos. Ahí lo tenés, matalo, matalo. Cuando ven que David duda: David, ¿por qué estás dudando? Él te quiere matar. Y ahora resulta que está inerme. Y vos estás armado y lúcido. Matalo. Respuesta de David: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él. No lo puedo hacer. La autoridad de Dios me lo prohíbe. La autoridad de Dios. Cuando tiene que conquistar Keila, sus hombres se acobardan frente a Keila y le dicen: mira, estratégicamente acá perdimos, esta ciudad es imposible, no tenemos que ir, no tenemos que ir porque vamos al fracaso, porque la logística, la estrategia, todo lo que hablan los militares no nos acompaña en esto. La es una ciudad fortificada, tiene una cantidad de tropas, etcétera, etcétera. David dice: perfecto, esto es lo que piden ustedes. Y va y consulta a Dios. Y Dios le dice: anda, anda. Y sale y le dice: vamos. ¿Por qué? Porque para él, por encima de la voz de los generales, de todos los que están alrededor, está la voz de Dios. Y la voz de Dios le estaba diciendo algo que era contrario a la lógica del general, pero le estaba diciendo eso. Y esa dependencia de Dios es lo que hace que él tenga esa relación tan íntima y que su ministerio camine. Si queremos que nuestro ministerio, nuestro trabajo por el Señor fructifique, tenemos que buscar ahí, porque ahí está el secreto. No está en la técnica que usamos, no está en la forma en que nos encaramos el asunto, está en la relación que tengamos con Dios. O tenemos con Dios y fructificamos, o no tenemos relación con Dios y somos técnicos en lo que hacemos, pero no tenemos la bendición de Dios. El camino de la vida no es llano, tiene cimas, lugares luminosos donde sentimos la alegría de vivir. Y tiene valles, lugares tenebrosos donde sentimos la angustia de vivir. Quiere decir que las dos cosas están en nuestra experiencia, la alegría de vivir y la angustia de vivir. Tenemos que atravesar tanto uno como el otro, que no podemos eludir ninguna de las dos cosas. ¿Qué hacemos ante cada alternativa? ¿Cómo tomamos las decisiones?
¿Cuáles son los principios que nos rigen? Ahí es donde se ve la relación personal que yo tengo con el Señor. Viene una persona y me dice, pastor, porque necesito un consejo, necesito una opinión. Yo le digo, yo no doy ni opiniones ni consejos. Ni opiniones ni consejos, a nadie. Lo único que hago si usted me consulta es decirle la palabra de Dios dice esto. Y usted después hace lo que quiere. Eso es el aconsejamiento pastoral del que tanto se habla. Y cuando se va de eso, cuando se hace psicología barata, no sirve. Lo que tenemos que hacer es agarrar la Biblia y decir qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el Señor, cuál es la voluntad del Señor en ese caso. Para eso hay que tener una relación personal, no general. Cuando vemos la vida de David, nos damos cuenta que en cada alternativa de la vida, en cada disyuntiva, en cada encrucijada, David se preguntaba qué dice el Señor y obraba de acuerdo a eso. David era un hombre espiritual. El hombre espiritual se equivoca. El hombre espiritual peca. Nadie está exento del error y del pecado. ¿Y cómo decimos entonces que es un hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que está siempre ocupado en su vida espiritual. Siempre ocupado en su vida espiritual. Que tropieza y cae, pero busca al Señor. David comete grandes pecados, pero cuando la palabra de Dios llega a él rectifica inmediatamente. ¿Por qué? Porque él es un hombre espiritual. Cuidado, a veces usamos este término ligeramente, ¿no? Es un hombre espiritual. Un hombre espiritual es el que siempre está preocupado por su vida espiritual delante del Señor. Mis hermanos, el Señor quiere tener con nosotros una relación personal. Nosotros tenemos que establecerla. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, aparecen las únicas 7 cartas que mandó Jesús. Tenemos todas las de Pablo, estas son de Jesús. Las 7 cartas a las 7 iglesias. La última de las iglesias es una iglesia que no funciona, donde Cristo está fuera. Y el Señor dice algo que puede servirnos hoy a nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Y usted dice, bueno, ¿qué le está pidiendo a la iglesia que abra la puerta? No, no está pidiendo eso. Le dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se da cuenta la diferencia? Está diciendo el asunto es lo personal. Y yo llamo, ¿para qué? Para que el que oiga abra la puerta y yo voy a mantener una relación con él y él conmigo. Dejó de hablarse de nosotros, es algo personal. Quiere decir que el Señor golpeaba y que estaba buscando que cada uno analizara su relación personal. Y si oía la voz, que abriera la puerta. Y creo que eso es lo que nos pide el Señor esta mañana. El Señor dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Piense que el Señor le está diciendo esto esta mañana, que es personal. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y si escucha la voz del Señor en este momento, abra la puerta y el Señor establece
esa relación con cada uno de los que abra la puerta y oiga su voz.